Buenos días, querida familia de Iglesia de la Ciudad. Qué alegría nuevamente volvernos a conectar y seguir reflexionando en la siempre relevante y pertinente palabra de Dios. Sabes, en estos tiempos una de las cosas que me hacían pensar era cuán importante para nosotros es entender los tiempos y saber los cuándos, ¿no? Probablemente tú, al igual que yo, estarás pensando cuándo las cosas volverán a su normalidad, cuándo tal vez se descubra finalmente la vacuna, cuándo finalmente las iglesias podamos volver a reunirnos como lo hacíamos antes. Pero es interesante que a veces la pregunta que deberíamos hacernos no es tanto el cuándo como el cómo. Sabes, estaba pensando cuando Jesús estuvo en la tierra, una de sus últimas enseñanzas a sus discípulos en Mateo capítulo 24 y 25, justamente tenían que ver con esto. Jesús les había dado a entender a sus discípulos que Él tenía que irse físicamente, pero que Él un día regresaría a establecer plenamente su reino en la tierra, ¿no? Y es interesante que los discípulos, al igual que tú y al igual que yo, cuando escucharon esto de parte de Jesús, que un día Él regresaría a establecer plenamente su reino, se estaban preguntando cuándo sucederían estas cosas. Y justamente en Mateo 24 y 25, la respuesta de Jesús ante el deseo de los discípulos de querer saber cuándo. Y cuando uno ve detalladamente la respuesta de Jesús, parecería que para Jesús no es tan importante que sepamos cuándo. Es por eso que muchas veces le dice que el Hijo del Hombre vendrá como un ladrón en la noche. Que nadie sabe ni el día ni la hora, porque el cuándo no es tan importante. Pero sin embargo, en su respuesta parece sí darle la importancia de vida al cómo vivir mientras esperamos que Él regrese. Así que puede que este mensaje te pueda servir de repente para no vivir estancado mientras esperas algún acontecimiento importante en tu vida. Pero finalmente este mensaje alcanza su plenitud cuando lo podemos mirar a la luz del anhelo que tenemos todos los que nos llamamos cristianos, de saber que un día nuestro Señor, nuestro Salvador, regresará y hará que todas las cosas vuelvan a funcionar como siempre debieron haber funcionado. Y la manera como Jesús va a enseñarles del cómo vivir mientras esperamos va a ser a través de una parábola inspirada en un típico matrimonio o en una boda judía. Las bodas judías eran totalmente distintas a las bodas a las cuales estamos acostumbrados ahora. Hoy día un chico o una chica se conocen, salen, se enamoran, se comprometen y se casan. Todo puede ocurrir muy rápidamente. Pero las bodas judías tomaban mucho más tiempo. Tenían 3 momentos. El primero era cuando los padres hacían un compromiso, cuando los novios, futuros esposos, eran aún niños. Luego de muchos años, ellos muchas veces quizás ni siquiera se veían, ni se conocían, ni se frecuentaban, hasta que llegaba el día del compromiso. El día del compromiso, el novio venía a la casa de la novia y ellos prácticamente se comprometían en matrimonio. Esto generalmente ocurría un año antes de la consumación del matrimonio, ¿no? Y este tiempo de noviazgo era considerado en esa cultura ya como un matrimonio. Se comprometían a los votos matrimoniales. Es más, si el novio o esposo moría durante ese año, la novia esposa era considerada aún viuda, ¿no? Y la cosa era que durante ese año el novio volvía a su casa, preparaba el lugar donde iba a desarrollar a su nueva familia, el trabajo, preparar la casa, preparar todas las cosas. Eso ocurría durante ese año. Y al terminar ese año, en cualquier momento, no se sabía cuándo, no se sabía a qué hora, el novio un día marcharía a la casa de la novia para sorprenderla y llevarla con él. Entonces, cuando el novio llegaba, ¿no? En ese momento salía la novia, salían las damas de la novia, en este caso de la parábola, esas 10 jóvenes solteras junto con la novia. Ellas salían con sus lámparas, con sus reservorios de aceite, iban alumbrando el camino por donde el novio y la novia comenzaban a caminar retorno a la casa del novio, ¿no? Y durante este camino realmente era una celebración porque todo el pueblo de alguna manera los felicitaba y les traía regalos y los acompañaban. Cuando una vez que llegaban a la casa, en ese momento entraban y comenzaba un banquete. Prepárate para oír esto, un banquete que duraba toda una semana de celebración, donde absolutamente todo el pueblo podía venir a disfrutar, a deleitarse y a gozarse con los novios. Y al final de la semana recién entonces se formalizaba ya la unión matrimonial.
Así que es en medio de esta historia, en medio de esta parábola, que Jesús nos va a enseñar grandes principios. Ahora, es importante que entendamos que en toda parábola, cada personaje, cada cosa representan algo importante. En este caso, el novio representa a Jesucristo, ¿no? La Biblia nos habla mucho de Jesús como el novio que un día vendrá por su novia, ¿no? Por otro lado, estas 10 doncellas, estas 10 jóvenes solteras, representan a todos los creyentes. Y el aceite representa la presencia de Dios en la vida de una persona. La presencia del Espíritu Santo cuando una persona experimenta la gracia y el favor inmerecido de Dios. Así que vamos a ver 3 puntos hoy. En primer lugar, cómo vivir mientras esperamos, aprendiendo a esperar activamente. En segundo lugar, aprendiendo a esperar anticipadamente. Y en tercer lugar, aprendiendo a esperar confiadamente. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4, Mateo capítulo 25. El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Ahora, acá hay muchos detalles que valen la pena que nosotros podamos reflexionar. Fíjate que Jesús comienza hablándoles acerca de esta parábola, mencionando que habían 10 jóvenes solteras, 5 prudentes y 5 insensatas. Y como habíamos dicho hace un momento, si estas jóvenes solteras representan a todos los creyentes, lo que nos está diciendo aquí Jesús es que hay 2 grupos de creyentes, los prudentes y los insensatos, en un sentido más amplio. Porque si somos mucho más precisos, al final de la parábola va a decir que solamente las prudentes fueron las que entraron a la celebración con el novio, mientras los insensatos se quedaron fuera, ¿no? Así que verdaderamente hay una manera de ser verdaderamente un auténtico seguidor de Jesús, y es siendo un seguidor prudente de Jesús. Ahora, lo segundo que quiero llamar tu atención es que la diferencia entre el prudente y el insensato no radica tanto en que uno esperaba al novio y el otro no. Los dos estaban expectantes de la llegada del novio. Aplicado a nuestros tiempos hoy, la diferencia de ser un creyente prudente y un creyente insensato no es que uno espera el regreso de Jesús y el otro no. La gran diferencia está en cómo esperamos. Las novias prudentes esperaron anticipadamente, activamente, llenaron sus reservorios de aceite. Cada noche que se iban a dormir esperaban que quizás el novio llegara esa noche, y estaban un paso adelante, estaban listas, estaban esperándolos, estaban preparando, mientras que las insensatas simplemente se iban a dormir pensando, quizás esta noche tampoco llegue el novio, ¿para qué esforzarnos? ¿Para qué esperarlo? Ya mañana nos ocuparemos. Y esta es una de las grandes diferencias entre la prudencia y la insensatez, que muchas veces la prudencia, ¿sabes?, vive en el presente con las convicciones del futuro. Todo lo que hace hoy lo hace a la luz de la expectativa y la esperanza que tiene. Mientras que el insensato, aunque dice creer acerca del futuro, vive el presente como si el futuro nunca fuese a llegar. Tal vez una de las primeras preguntas que deberíamos hacernos hasta aquí es: ¿con qué grupo de creyentes nos identificamos? ¿Somos los creyentes prudentes que día a día anhelamos el retorno del Señor, preparándonos anticipadamente para su venida? ¿O somos de los creyentes insensatos que estamos totalmente consumidos por nuestros propios planes, que seguimos pensando que nuestro bienestar es lo más importante y Dios simplemente lo ponemos a un lado? Y si quieres responder a esa pregunta, déjame decirte esto: pregúntate cómo vives hoy mientras esperas, y sabrás a qué grupo perteneces. En segundo lugar, vamos a ver la importancia de esperar anticipadamente. Mira lo que dice en el verso 5 al verso 7.
Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ¡ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Y entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Lo que quiero resaltar aquí es que justamente menciona de que el novio se tardaba en llegar. Recuerda que si el novio representa a Cristo, ¿no? Desde los tiempos de los discípulos, ya el apóstol Pablo, él pensaba que el Señor regresaría durante su generación, durante su tiempo, ¿no? Y desde ahí en adelante, hasta el día de hoy, cada generación de creyentes ha estado totalmente anhelando y algunos convencidos de que el Señor llegaría en este tiempo. ¿Sabes? El Señor nos dice: no sabemos ni el día ni la hora. Como un ladrón en la noche, así aparecerá el Señor cuando Él así lo decide. Pero lo importante es esto que en la parábola dice: el novio tardaba en llegar, ¿no? Ahora, en esos tiempos, en las bodas, normalmente el novio no avisaba cuando llegar, no tanto por dárselas de interesante, no tanto para sentir que tenía dominio sobre la novia, sino porque de alguna manera la espera realmente revela el nivel de compromiso de alguien. Solamente cuando alguien está dispuesto a esperar por algo que realmente vale la pena, uno puede ver la lealtad y el amor. Y la idea era que después de ese año donde el novio había trabajado arduamente, había anhelado tanto este momento, él quería llegar a la casa de la novia y poder ver a la novia que estaba lista esperando por su novio, ¿no? Yo sé que parece que el Señor Jesús retarda demasiado su venida, pero déjame decirte que esa demora en su venida es un acto de amor y de gracia de parte de Él, para que muchas personas puedan conocerle y tengamos nosotros la oportunidad también de poner nuestras vidas en orden. Ahora, una de las cosas que me llama la atención también acerca del querer saber los cuándos, ¿no? Recuerdo cuando era distribuidor de una marca de motos y teníamos el negocio, y cada vez que salía del negocio, y muchas veces la gente quería saber cuándo iba a volver, ¿no? Y recuerdo cuando alguien me comentó justamente que no les dijera cuándo iba a volver, porque pareciera que cada uno vivía de manera muy relajada, pero cuando veía que el jefe llegaba, inmediatamente todos se ponían a hacer lo que debían hacer, ¿no? Y yo creo que Jesús de alguna manera no quiere tanto que nosotros estamos obsesionados con el saber cuándo, porque quizás vamos a vivir vidas totalmente desconectadas de Él, para poder arreglar todas las cosas el día que sepamos que Él va a regresar. Él quiere que nosotros podamos vivir de manera constante, siempre, de una manera que muestre esa anticipación que nosotros tenemos por su retorno. El Señor no espera que nosotros arreglemos las cosas el último día solamente cuando Él regrese. Él quiere que vivamos de una manera que le traiga gloria y le traiga honra de manera constante. Ahora, lo otro que me llama la atención de esta porción también es que cuenta de que tanto las prudentes como las insensatas se cansaron de esperar. Les dio muchísimo sueño y se quedaron dormidas. Tanto las prudentes como las insensatas se quedaron totalmente dormidas, ¿no? Ahora, déjame decirte algo, hay una gran diferencia en cómo verdaderamente duerme y descansa una persona prudente a diferencia de una persona insensata. Fíjate, la persona prudente, por lo general, ¿sabes?, trabaja duro. Se ocupa de todo lo que tiene pendiente, trata de terminar todo lo que está a su alcance y finalmente cansado se va a descansar. De alguna manera la actitud que tiene es: me esfuerzo primero y disfruto después. Pero el insensato, por el contrario, el insensato trata de evitar la fatiga. El insensato dice: ¿para qué ocuparme algo hoy si todavía lo puedo hacer mañana? El insensato es el que siempre está esperando hacer las cosas al final, ya cuando se van a vencer las cosas, recién ocuparse, y todo lo posterga, todo lo acumula. Ahora, yo me imagino cómo fue, ¿no?, cada noche que estas doncellas se iban a descansar, ¿no? Las prudentes se ponían a trabajar, iban a traer el aceite, buscaban el reservorio, llenaban el reservorio, y me imagino a las insensatas simplemente ahí echadas y simplemente no entendiendo por qué se esforzaban tanto, ¿no? Sin embargo, también me imagino
esa última noche cuando ellas no lo esperaban y verdaderamente llegó el novio. Yo creo que mientras las prudentes se levantaron con una gran sonrisa, ¿no?, de que por fin llegó el día, ese fue el peor día para las insensatas, ¿no? Y sabes, el día que Cristo venga, ese día será el mejor día para muchos, pero será el peor día para otros. ¿Qué día será para ti el día que regrese el Señor? Fíjate que cuando una persona sabe que ha hecho todo lo que tenía que hacer, verdaderamente puede descansar. El problema es cuando una persona se va a dormir y se va a descansar sabiendo que tiene cosas pendientes que resolver. Puede ser que duerma, pero no descansa. Su alma no descansa. Y sabes, hay cosas que tenemos pendientes que no podemos dejarlas para después. Esperamos al Señor, anhelamos que Él regrese y lo vemos como una oportunidad para poder ponernos en cuenta con el Señor. Esperar anticipadamente nos permite descansar mientras esperamos. Aunque la vida puede ser muy difícil, aunque la vida puede traer cargas que a veces parecen que nos van a aplastar, cuando nosotros tenemos la seguridad y la presencia de Dios en nosotros, tenemos la plena convicción que aún en medio de esta vida no nos vamos a desesperar porque estamos descansando en la presencia del Señor. En tercer lugar, la importancia de aprender a esperar confiadamente. El verso 10 al 12 dice: pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No, no las conozco, respondió él. Qué tremendo debe haber sido ese día final, ¿no? Para las novias prudentes poder decir finalmente llegó el día que llegó el novio, ¿no? Llegó el día de disfrutar, llegó el día de celebrar. Pero para las insensatas fue el día del corre-corre. Dice que salieron a buscar el aceite que no habían preparado con anticipación. Me imagino en una gran correteadera, en ansiedad, en preocupación, porque habían sido tomadas por sorpresa y ellas no estaban preparadas. Y hay aquí dos cosas importantísimas. En primer lugar, sabes que hay cosas que no se pueden postergar. Y una de las cosas que no se pueden postergar es cuál es el lugar que Dios tiene en tu vida. No puedes postergar aquello que es lo más trascendental, lo más esencial para tu vida y para toda la eternidad. No puedes postergar el lugar que Dios quiere y debe tener en tu vida. Yo recuerdo cuando tenía 14 años, mi hermano me llevó a un campamento, me hablaron acerca del Evangelio, me hablaron acerca de Jesucristo, y aunque yo lo creía de alguna manera aquí en mi mente, yo decía, ¿sabes qué? Todavía soy muy joven, quiero disfrutar de la vida, quiero poder hacer todo lo que me plazca, no quiero darle cuentas y hacerme cristiano, significa que tengo que someter totalmente mi vida a la autoridad de Cristo. Lo voy a hacer cuando sea más viejo, lo voy a postergar, quizás cuando tenga 30. Hoy me río ahora que tengo 48 años, ¿no? Gracias a Dios que Él llegó a mi vida antes. Pero déjame decirte una cosa, hay cosas que no se pueden postergar. Ponerte a cuentas con Dios no se puede postergar. Tú no sabes si habrá un mañana. Como decía Billy Graham, he conocido a mucha gente que se ha arrepentido de no haberse puesto a cuentas con Dios cuando tuvieron la oportunidad. Pero no he conocido a una persona que se haya arrepentido de ponerse a cuentas con Dios cuando tuvo la oportunidad. Hoy el Señor te está hablando a ti, te está invitando a poder entrar verdaderamente en una relación de intimidad, a darle el lugar que Él se merece en tu vida. Hay cosas que no se pueden postergar. Y en segundo lugar, hay cosas que no se pueden prestar. Es interesante que estas insensatas cuando se levantan, lo primero que se les ocurre es decirle a las prudentes, oye, ¿me prestas un poquito de tu aceite? Recuerda que el aceite simboliza la espiritualidad, la presencia de Dios en la vida de una persona. Y esto es algo que no se puede pedir prestado. Tú no puedes pedir prestada la luz y la espiritualidad de tus padres.
Tú no puedes pedir prestado la espiritualidad, la vitalidad espiritual de tus amigos. El hecho que vayas a la iglesia, el hecho que participas en actividades de la iglesia, no significa verdaderamente que hay una auténtica espiritualidad dentro de ti. Tú no puedes pedir prestado lo que es la experiencia del caminar con Dios íntimamente. ¿Sabes? La palabra nos recuerda una y otra vez que la llegada del Señor a nuestra vida será el día más increíble para muchos, pero será el peor día para otros. ¿Sabes? Esperar no es postergar el presente. Esperar no se trata de seguir alargando las cosas que debemos hacer y que todavía no queremos hacer. Esperar es prepararse para ese futuro glorioso con Cristo. Y ahora yo te pregunto, si todavía de repente tienes esta obsesión con querer saber cuándo, ¿cuán diferente sería tu vida si, digamos, tuviéramos la certeza, y yo te diría, el 31 de diciembre del 2021, Jesucristo vendrá? ¿Sabes? Lo más probable es que no hayan grandes cambios en tu vida hasta el 30 de diciembre, donde quieras correr a poder arreglar todas las cosas antes que el Señor regrese. Para el Señor Jesús es mucho más importante que aprendas el cómo esperar mientras Él viene, a que sepas cuándo. Y hoy es el día que Dios nos está invitando a ponernos a cuentas con Él, a devolverle el lugar que solamente a Él le corresponde. ¿Sabes? Vivir expectante de la llegada del Señor no solamente nos trae beneficios eternos, no es solamente para disfrutar la eternidad con Él en el futuro, sino que nos ayuda a vivir un presente con mucho más sentido, con mucho más propósito hoy. Vivir expectantes de la llegada de Cristo es lo mejor que nos puede pasar para vivir de una manera que honre a Dios ahora. El Señor Jesucristo fue nuestro modelo de paciencia, ¿sabes? Cuando Él creó al ser humano para disfrutar y deleitarse de Él, y el hombre lamentablemente quebrantó su relación con Dios, Jesucristo esperó pacientemente hasta el día que Él pudiera venir a rescatarnos. Y luego cuando Él murió en la cruz y resucitó y dijo que Él regresaría por nosotros, hasta el día de hoy está esperando pacientemente el día que venga por su novia. El Señor nos está invitando a través de este mensaje a ponerlo en el lugar que a Él le corresponde y que sepamos que más importante que el cuándo es el cómo vivir mientras esperamos. Gracias.